Fueron 33 los diputados que asistieron a la invitación a Tucumán en julio de 1816. Pero votaron menos, 29, porque Pueyrredón, por ejemplo, que era el delegado de San Luis, se tuvo que desplazar a Buenos Aires porque había sido elegido director supremo a instancia de San Martín, con la condición de que lo ayudara en la preparación de la expedición de los Andes. Y hubo algunos diputados de arribeños, o sea, de las provincias del norte o de las provincias altoperuanas, que se incorporaron después porque tuvieron muchos problemas económicos para hacerlo. Por ejemplo, los diputados por Buenos Aires tenían una dieta de 3.000 pesos por mes. En cambio, los diputados de Santiago del Estero o Jujuy tenían 200 pesos. Ya entonces se marcaban diferencias claras. Lo que hay que señalar también es que no concurrieron los diputados de la Banda Oriental, de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe, y de Córdoba concurrió una delegación muy corta con un proyecto federalista. ¿Por qué fue esto? Porque estaban bajo la égida de ese gran caudillo que fue José Gervasio de Artigas, a quien cierta tendencia de nuestra historiografía parecería querer convencernos de que fue nada más que un prócer uruguayo. Efectivamente, él nació en la Banda Oriental del Uruguay, pero tuvo una enorme importancia también en la historia argentina. Fue un gran prócer rioplatense. No concurrieron las provincias, se llamaban los pueblos libres, se llamaban, realmente un gran nombre, porque estaban en desacuerdo con la política centralista y la política autoritaria de Buenos Aires. Ellos mismos, digamos, los pueblos libres, hicieron su propio Congreso. Cuando el Congreso inició sus sesiones, la revolución enfrentaba una situación difícil. Los españoles dominaban el Alto Perú y Chile. Artigas manejaba una cuarta parte del Río de la Plata. España amenazaba con una expedición militar poderosa. El ejército patriota estaba dividido por las discusiones entre sus jefes. Después de la victoria en Puesto de Márquez, Rondó separó del mando a Güemes, quien se retiró a Salta junto con sus hombres. Todo parecía jugar en contra de los deseos de independencia. Hacía un año que el coronel San Martín armaba un fuerte ejército en Cuyo. Sabía del peligro que significaba que los españoles estuvieran fuertes del otro lado de la cordillera. Cuando se reunió el Congreso, contaba con 2.800 hombres y le faltaban 1.600 más para iniciar el ataque. Pero insistía en que se declarara de una vez la independencia y que terminaran las discusiones entre los distintos grupos para que todos pudieran dedicarse a expulsar definitivamente a España de América. ¿Hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón, cucarda nacional y, por último, hacer la guerra al gobierno de quien en el día se cree que dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo y los enemigos, con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos? Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, los diputados lograron superar sus desacuerdos y decidieron, en primer lugar, designar un director supremo que representara a todos. Fue elegido Juan Martín de Pueyrredón, héroe de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y que no pertenecía a ninguno de los sectores enfrentados. La primera medida que tomó Pueyrredón fue para terminar con el disenso dentro del ejército. Apartó a Rondó del ejército del Perú y designó en su lugar a Belgrano, que acababa de llegar de Europa. Le encargó a Güemes, otra vez, la defensa de la frontera norte y después de estudiar el plan de San Martín para invadir a Chile, se dedicó a apoyarlo. Mientras tanto, el 24 de marzo de 1816, inició su tarea el Congreso General reunido en Tucumán. En las sesiones se discutían cuestiones formales, se enviaban emisarios para resolver conflictos en las provincias y se dispuso un indulto general para los presos en todo el territorio.
Los meses pasaban y los diputados no lograban acordar la forma de organización del nuevo Estado. El 6 de julio de 1816 se celebró una sesión secreta a la que se invitó al general Belgrano para que informara sobre el estado de las relaciones exteriores y expusiera su pensamiento acerca de la forma de gobierno más adecuada para las Provincias Unidas. Belgrano señaló que los poderes de Europa negaban su apoyo a la revolución en América por la anarquía que surcaba al territorio y opinó que debía adoptarse una monarquía constitucional con la coronación de un inca como rey. Pero, ¿cómo querrá usted creer que los peruanos que existen en Buenos Aires son los más opuestos y hablan como energúmenos contra la opinión del Inca? Si hay algún trastorno en ella, esos señores lo han causado. ¡Ay, paisano mío! No veo el fin de nuestras desgracias. La ignorancia fue nuestro dote y no puede presentar otras consecuencias. La mayoría de los diputados eran partidarios de la monarquía, mientras que los únicos partidarios de la República fueron el diputado porteño Tomás Manuel de Anchorena y el representante de San Juan, Fray Justo Santamaría de Oro. Finalmente, decidieron postergar la decisión sobre la forma de gobierno para dar prioridad a la emancipación definitiva del poder despótico de los reyes de España. Presente un numeroso pueblo convocado por la novedad e importancia del asunto, ordenaron al secretario presentase la proposición para el voto, que decía así: ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? Y al acabar de pronunciarla, puestos en pie los señores diputados en sala plena, aclamaron la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur de la dominación de los reyes de España y su metrópoli, resonando en la barra la voz de un aplauso universal, con repetidos vivas y felicitaciones al soberano Congreso. Se recogieron después uno por uno los sufragios de los señores diputados y resultaron unánimes sin discrepancia de uno solo. El 9 de julio de 1816, y bajo la presidencia de Francisco Laprida, representante por San Juan, el Congreso declaró por fin la independencia absoluta de España, y lo hizo no solamente en representación de los pueblos del Río de la Plata, sino en nombre de todas las provincias de América del Sur. Desde ese día, las antiguas colonias del virreinato declararon al mundo que eran independientes del rey Fernando VII y sus sucesores y que eran libres de decidir su forma de gobierno. Empezó entonces un largo camino de casi 40 años hasta encontrar la mejor forma de organizar a la nación. Como les dije al principio, el propósito del Congreso de Tucumán fue establecer la independencia, cosa que se hizo, se la proclamó, y también de establecer el sistema de gobierno. Eso no se pudo dirimir finalmente porque hubo disidencias entre los que querían el sistema republicano y otros que proponían un sistema monárquico atemperado, una monarquía temperada, es decir, una monarquía constitucional, un monarca que estuviera contenido, regulado por una constitución dictada por los plebeyos, digamos. Lo importante es que finalmente, el 9 de julio de 1816 se proclamó nuestra independencia y luego esa independencia fue defendida con coraje, con inteligencia y con mucho patriotismo, y nosotros somos herederos de esos grandes antepasados nuestros.